Ante el cambio de paradigma que experimenta la sociedad y la Iglesia con respecto a la irrupción de las mujeres, el Papa Pablo VI, al final del concilio, en el mensaje a las mujeres del 8 de diciembre de 1965, expresa: y ahora es a vosotras a las que nos dirigimos, mujeres de todas las condiciones, hijas, esposas, madres y viudas, a vosotras también, vírgenes consagradas y mujeres solas. Sois la mitad de la inmensa familia humana. La Iglesia está orgullosa, vosotras lo sabéis, de haber elevado y liberado a la mujer, de haber hecho resplandecer en el curso de los siglos, dentro de la diversidad de los caracteres, su innata igualdad con el hombre. Pero ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Y en el último párrafo de esta carta dice que está dirigida a las mujeres del universo todo, cristianas o no creyentes, a quienes os está confiada la vida en este momento tan grave de la historia. A vosotras toca salvar la paz del mundo. Aquí se comienza a hablar de la presencia de la mujer como una mediadora de la paz. Ustedes ven en este cuadro todos los documentos de Pablo VI, cartas, discursos, exhortaciones, y nos vamos a detener en la carta encíclica Humanae Vitae de 1968. Allí en el segundo párrafo Pablo VI dice que los cambios que se han producido son en efecto notables y de diversa índole. Se trata ante todo del rápido desarrollo demográfico. Muchos manifiestan el temor de que la población mundial aumente más rápidamente que las reservas de que dispone, con creciente angustia para tantas familias y pueblos en vía de desarrollo, siendo grave la tentación de las autoridades de oponer a este peligro medidas radicales. Además, las condiciones de trabajo y de vivienda y las múltiples exigencias que van aumentando en el campo económico y en el de la educación con frecuencia hacen hoy difícil el mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos. Se asiste también a un cambio tanto en el modo de considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la sociedad, como en el valor que hay que atribuir al amor conyugal dentro del matrimonio y en el aprecio que se debe dar al significado de los actos conyugales en relación con este amor. Estas cuestiones exigían del magisterio de la Iglesia una nueva y profunda reflexión acerca de los principios de la doctrina moral del matrimonio, doctrina fundada sobre la ley natural, iluminada y enriquecida por la revelación divina. En esta carta encíclica se aborda el amor conyugal, la paternidad responsable, el respeto de la naturaleza y de la finalidad del acto conyugal. Una carta muy comentada hasta nuestros días, sobre todo cuando se dirige a los actos conyugales de los esposos, y dice que estos actos con los cuales los esposos se unen en casta intimidad y a través de los cuales se transmite la vida humana son, como ha recordado el concilio, honestos y dignos, y no cesan de ser legítimos si por causas independientes de la voluntad de los cónyuges se prevén infecundos, porque continúan ordenados a expresar y consolidar su unión. En otros documentos que el Papa aborda aquí, ustedes verán que en 1973 se forma una comisión de estudio sobre la mujer. Otro punto importante es que en 1971 el sínodo sobre el diaconado se dice que los diáconos permanentes serán hombres casados de edad madura. Y el documento Inter Insignores afirma la no admisión de mujeres al sacerdocio en 1976. Este documento es un documento que será abordado por Juan Pablo II, por también Benedicto XVI, en distintos momentos,
porque allí también ya se da una opinión sobre el sacerdocio femenino que comienza a ser abordado dentro de las distintas comisiones formadas durante el periodo del pontificado de Pablo VI. Con Juan Pablo II pasamos de finales del siglo XX a el siglo XXI, la apertura del nuevo milenio. Tuvo un largo pontificado de 27 años, desde 1978 hasta el 2005. Y allí la situación sobre las mujeres aparece en varios de sus escritos. Valora el aporte del genio femenino. Y uno de sus principales escritos fue la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem en 1988, y en ella destaca la figura de María como la Madre de Dios y modelo de vida de fe. Profundiza en el significado de la igual dignidad tanto del hombre como la mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Interpreta el misterio de la encarnación diciendo que la mujer se encuentra en el corazón mismo de este acontecimiento salvífico porque el Hijo de Dios nació de una mujer, de María. En el número 3 de esta carta apostólica, el Papa Juan Pablo II dice que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Con estas palabras de la carta de los Gálatas 4:4, el apóstol Pablo relaciona entre sí los momentos principales que determinan de modo esencial el cumplimiento del misterio preestablecido en Dios. El Hijo, verbo consubstancial al Padre, nace como hombre de una mujer cuando llega la plenitud de los tiempos. Este acontecimiento nos lleva al punto clave de la historia del hombre en la tierra, entendida como historia de salvación. Es significativo que el apóstol no llama a la Madre de Cristo con el nombre propio de María, sino que la llama mujer, lo cual establece una concordancia con las palabras del protoevangelio en el libro del Génesis 3:15. Precisamente aquella mujer está presente en el acontecimiento salvífico central que decide la plenitud de los tiempos y que se realiza en ella y por medio de ella. Y al final de esta carta, el Papa dice que la Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidas a lo largo de la historia en medio de los pueblos y de las naciones, y da gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe, esperanza y caridad, y manifiesta su gratitud por todos los frutos de santidad femenina a la vida de la sociedad y de la Iglesia. Ustedes ven también aquí en este cuadro otros discursos que el Papa ha realizado en distintos momentos. Voy a destacar el discurso que realizó el Santo Padre Juan Pablo II en 1995, en los cuales dice que en el número 3, ¿se acuerdan que anteriormente habíamos hablado que las Naciones Unidas en 1995 se había reunido en la cuarta conferencia y allí el Papa Juan Pablo II envía una carta. Esa carta dice lo siguiente. Aquí también vemos un acontecimiento donde el pontificado acompaña los sucesos que están realizándose sobre las mujeres a nivel mundial, como esta conferencia de las Naciones Unidas. El Papa dice: como ponen de relieve la mayoría de las mujeres, igualdad de dignidad no significa ser idéntica al hombre. Esto solo empobrecería a la mujer y a toda la sociedad, deformando o perdiendo la riqueza única y los valores propios de la feminidad. En la visión de la Iglesia, la mujer y el hombre han sido llamados por el Creador a vivir en profunda comunión entre sí, a conocerse recíprocamente, a entregarse a sí mismos y a actuar juntos, tendiendo al bien común con las características complementarias de lo que es femenino y masculino. Y en el número 5 agrega: cuando las mujeres tienen la posibilidad de transmitir plenamente sus dones a toda la comunidad, cambia positivamente el modo mismo de comprenderse y organizarse la sociedad. Se trata de un reconocimiento del papel único
que la mujer desempeña para humanizar la sociedad y conducirla hacia los objetivos positivos de la solidaridad y la paz. De ningún modo la Santa Sede pretende limitar la influencia y la actividad de la mujer en la sociedad. Por el contrario, sin apartarla de su función de la familia, la Iglesia reconoce que la contribución de la mujer al bienestar y al progreso de la sociedad es incalculable. La Iglesia considera que las mujeres pueden hacer mucho más para salvar a la sociedad del virus mortal de la degradación y la violencia que hoy registran un aumento dramático. Y aquí ustedes pueden escuchar en este último párrafo que Juan Pablo II pone mucha esperanza en esa presencia de las mujeres en la sociedad porque puede traer un nuevo tipo de relaciones que hasta este momento estaban orientadas solos y dirigidas solamente por los hombres, y en esta apertura, en este despertar, en este acontecimiento donde las mujeres comienzan a actuar en sociedad, la Iglesia también pone mucha esperanza en ese cambio, especialmente en la paz, ¿no? En la carta de Juan Pablo II a las mujeres del 29 de junio de 1995, dice el Papa: te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu femineidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. O sea, continuando con este pensamiento de que la mujer puede aportar mucho a humanizar, ¿no? Y también dice que es un compromiso de renovada inspiración evangélica que precisamente sobre el tema de la liberación de la mujer de toda forma de abuso y de dominio tiene un mensaje de perenne actualidad, el cual brota de la actitud misma de Cristo. O sea que también el poder decir que la mujer ha sido por mucho tiempo dejada de lado, también es bueno reconocer que justamente por inspiración evangélica la mujer tiene que vivir tiene que vivir una liberación y ocupar otros lugares. Otra parte que podemos observar dentro de todo su largo lista de documentos es deteniéndonos en las catequesis donde el Papa habla sobre la teología del cuerpo. Allí el tema es bastante reiterativo desde el año 1979, las catequesis de 1980. Hace una lectura del libro del Génesis a la luz de la antropología teológica, destacando la igual dignidad entre el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza, sin subordinación ni poder de uno hacia el otro, sino destacando la riqueza de cada sexo como don hacia el otro y como complemento. Él analiza la parte del libro de Génesis donde se dice que no es bueno que el hombre esté solo, pues la mujer en cierto sentido es creada a base de la misma humanidad. Sobre la teología del cuerpo, dice el Papa, dice que allí encuentra la teología del cuerpo contenida en el libro de Génesis es concisa y parca en palabras. Al mismo tiempo encuentran allí expresión, contenidos fundamentales en cierto sentido primarios y definitivos. Se encuentran todos a su modo en ese conocimiento bíblico. La constitución de la mujer es diferente respecto al varón, más aún hoy sabemos que es diferente hasta en sus determinaciones biofisiológicas más profundas. Se manifiesta exteriormente solo en cierta medida, en la estructura y en la forma de su cuerpo. La maternidad manifiesta esta constitución interiormente como particular potencialidad del organismo femenino que con peculiaridad creadora sirve a la concepción y a la generación del ser humano. Con el concurso del varón, el conocimiento condiciona la generación. Y ya al terminar su pontificado, en el 2004, por primera vez elige una mujer, a Enrica Rosana, que es religiosa, hija de María Auxiliadora, como subsecretaria de una congregación vaticana. Esta decisión del Papa abrió una puerta
de trabajo dentro del Vaticano, dentro de los mismos dicasterios del Vaticano, a una mujer como una novedad ya a este inicio del nuevo milenio. Benedicto XVI continúa con el pensamiento de su predecesor Juan Pablo II, reconociendo el genio femenino y su riqueza en la vida de la Iglesia y de la sociedad. En el cuadro pueden observar este reconocimiento que Benedicto XVI hace a las mujeres, tanto religiosas como laicas, en su vida espiritual, mística y su aporte a la sociedad y a la Iglesia. Me voy a referir a un párrafo cuando se habla sobre Catalina de Siena, el 24 de noviembre del 2010, y allí dice que podemos comprender por qué Catalina, aún consciente de las faltas humanas de los sacerdotes, siempre tuvo una grandísima reverencia por ellos, pues dispensan mediante los sacramentos y la palabra la fuerza salvífica de la sangre de Cristo. La Santa de Siena siempre invitó a los ministros sagrados, incluso al Papa, a quien llamaba Dulce Cristo en la tierra, a ser fieles a sus responsabilidades, impulsada siempre y solamente por su amor profundo y constante a la Iglesia. Antes de morir dijo: al separarme de mi cuerpo, yo en verdad he consumido y dado la vida en la Iglesia y por la Iglesia Santa, la cual es una singularísima gracia. Si ustedes quieren conocer un poquito más sobre este pensamiento de Benedicto XVI sobre otras mujeres, pueden en la bibliografía bajar estos textos. Me voy a referir ahora al discurso que realizó Benedicto XVI el 9 de febrero del 2008, con ocasión del 20º aniversario de la Carta Mulieris Dignitatem de Juan Pablo II. Aquí podemos ver como en síntesis el pensamiento de Benedicto XVI. En el segundo párrafo, Benedicto XVI dice: el tema sobre el que estáis reflexionando es de gran actualidad. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, el movimiento de valoración de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social ha suscitado innumerables reflexiones y debates y ha visto multiplicarse muchas iniciativas que la Iglesia Católica ha seguido y a menudo acompañado con atento interés. La relación hombre-mujer en su respectiva especificidad, reciprocidad y complementariedad constituye sin duda alguna un punto central de la cuestión antropológica, tan decisiva para la cultura contemporánea y en definitiva para toda la cultura. Numerosas son las intervenciones y documentos pontificios que han abordado la realidad emergente de la cuestión femenina, y allí cita a Juan Pablo II. En el cuarto párrafo, allí hablan, dando también su opinión, diciendo: ciertamente se necesita una renovada investigación antropológica que, basándose en la gran tradición cristiana, incorpore los nuevos progresos de la ciencia y el dato de las actuales sensibilidades culturales, contribuyendo de este modo a profundizar no solo la identidad femenina, sino también la masculina, también ella a menudo objeto de reflexiones parciales e ideológicas. Ante corrientes culturales y políticas que tratan de eliminar o al menos ofuscar y confundir las diferencias sexuales inscritas en la naturaleza humana, considerándolas una construcción cultural, es necesario recordar el designio de Dios que ha creado el ser humano, varón y mujer, con una unidad y al mismo tiempo una diferencia originaria y complementaria. La naturaleza humana y la dimensión cultural se integran en un proceso amplio y complejo que constituye la formación de la propia identidad, en la que ambas dimensiones, la femenina y la masculina, se corresponden y se completan. Aquí el Papa pone en este discurso un tema sobre la mesa, que es el tema de género, especialmente cuando habla que la naturaleza tanto humana, femenina y masculina se considera una construcción cultural. Allí, sin decirlo, se refiere al pensamiento de Simone de Beauvoir, que en 1949 decía que una mujer no nace, sino que se hace. Su reflexión llevaba a afirmar que las características humanas consideradas como femeninas no derivan de una supuesta naturaleza biológica, sino que son adquiridas mediante un complejo proceso individual y social.
y el género hace referencia a una construcción sociocultural de los comportamientos, actitudes y sentimientos de hombres y mujeres. Bueno, es un tema de discusión muy actual donde también se continúa la reflexión en este momento. Y si ustedes quisieran seguir abordando sobre el pensamiento de Benedicto XVI, allí ustedes tienen todas las citas de los documentos. Y llegamos al pontificado del Papa Francisco, donde el Papa se ha referido en varias oportunidades sobre la situación de las mujeres y su espacio en la Iglesia. Ha combatido el clericalismo, insistiendo en la conversión pastoral y la centralidad en el Evangelio, que es una de las causas del machismo en la Iglesia, que ha generado situaciones de abusos sexuales, psicológicos y servilismo hacia las mujeres dentro de la estructura eclesial. Estos temas los está asumiendo y abordando con comisiones en las que participan mujeres. Se ha referido al papel de la mujer en la Iglesia, diciendo que no es feminismo, es un derecho de ser bautizada con los carismas y los dones que el Espíritu ha dado. Ha valorado al genio femenino, utilizando este término usado por Juan Pablo II, y a las teólogas nos ha invitado a elaborar una profunda teología de la mujer, valorando el genio femenino. Sobre el sacerdocio femenino ha mantenido la posición de sus predecesores y con el objetivo de caminar hacia una iglesia sinodal nos invita a una conversión relacional, inclusiva y fraterna. Esto lo vamos a ver en varios de sus escritos. Y dice también que todavía hoy la mujer y su rol en la iglesia sufren los efectos de una ideología machista basada en la sospecha y el miedo. Reconoce toda la situación que hemos vivido las mujeres de servilismo y de estar a un lado de las decisiones fundamentales. Una de las modalidades que tiene el Papa Francisco también de dar su opinión es a través de las conferencias de prensa. En el viaje que realizó del 28 de julio del 2013, allí voy a referirme a algunos aspectos que, al ser preguntado por un periodista sobre este tema, dijo: una iglesia sin mujeres es como un colegio apostólico sin María. El papel de la mujer en la iglesia no es solamente la maternidad, la mamá de la familia, sino que es más fuerte. Es precisamente el ícono de la Virgen, de María, la que ayuda a crecer a la iglesia. Pero dense cuenta de que la Virgen es más importante que los apóstoles. La iglesia es femenina, la iglesia es esposa y es madre. Dijo también que no se puede entender una iglesia sin mujeres, pero mujeres activas en la iglesia con su estilo que llevan adelante distintas iniciativas. Y que en la iglesia se debe pensar en la mujer desde este punto de vista, de decisiones arriesgadas, pero como mujeres. Que esto se debe explicitar más. Creo que nosotros no hemos hecho todavía una teología profunda de la mujer en la iglesia. Bueno, allí ustedes tienen en ese cuadro distintos lugares donde el Papa se ha referido a las situaciones de las mujeres. Y aquí en este otro cuadro nos vamos a detener en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el número 103, que es bastante clave, donde dice: la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los hombres. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de las personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Aquí hay una invitación entonces a pensar cómo tendrían que ser estos cambios estructurales para que las mujeres podamos tener más participación en las decisiones más importantes dentro de la Iglesia, en decisiones donde solamente en este momento la están tomando
los varones. En la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en el número 174, allí habla en un bello texto sobre las madres y dice lo siguiente: las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta. Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. Sin duda, una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres deben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa, en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño. Sin las madres, no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Queridísimas mamás, gracias por lo que sois en la familia y por lo que dais a la iglesia y al mundo. Y voy a referirme a un discurso que realizó el Papa el 8 de marzo del 2019 a una delegación del Comité Judío Americano, donde dice: hoy, 8 de marzo, también me gustaría decir algo sobre la insustituible contribución de las mujeres en la construcción de un mundo que sea una casa para todos. La mujer es la que hace hermoso el mundo, que lo custodia y lo mantiene vivo. Lleva la gracia que hace las cosas nuevas, el abrazo que incluye, el coraje de entregarse. La paz es mujer, nace y renace de la ternura de las madres. Por eso el sueño de paz se realiza mirando a la mujer. No es casualidad que en la historia del Génesis la mujer sea sacada de la costilla del hombre mientras duerme. La mujer, es decir, se origina cerca del corazón y en el sueño durante los sueños. En esta breve sinopsis que hemos presentado desde el pontificado de León XIII hasta el Papa Francisco, desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI, hemos visto el pensamiento y el lenguaje de los papas durante el desarrollo de la historia frente a determinadas situaciones que vivían las mujeres, tanto en la sociedad como en la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha abierto un nuevo espacio de reflexión que nos lleva hasta nuestros días. Es por eso que estamos organizando este curso, para seguir conociendo y seguir aportando ideas sobre nuestra situación y nuestro lugar en la Iglesia. El Papa Francisco ha elegido en estos días a 7 mujeres para formar parte del dicasterio de la vida religiosa. En este paso que está haciendo el Papa Francisco de reforma sinodal, también es muy importante nuestra contribución para construir esta iglesia que está en nuestras manos. El rostro visible de nuestra iglesia somos nosotros, hombres, mujeres, y formamos parte de este momento histórico y también tenemos algo importante que decir. Por eso los invitamos a seguir reflexionando y a seguir creciendo durante el desarrollo de este curso. Nos quedamos con las palabras del Papa Francisco, que ha dicho: si soñamos con un futuro de paz, debemos dar espacio a las mujeres. Y tenemos este espacio que durante 5 semanas podremos ir aportando y seguiremos enriqueciendo a nuestra querida iglesia.